eso que andas trayendo desde aquella tu niñez. Muchas veces no has sabido lo que arraigas en la piel. Huellas de San Luis, esta recorrida por la provincia de San Luis, por los caminos de la provincia. Y bueno, tenemos que hacer un alto a la pulpería, no queda otra. Puchi García, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Contento acá de recibirlos y felicitarlos por este trabajo que andan haciendo, recopilando cultura y buscando las voces de la provincia. Vaya que este es espacio, ¿no? Sí, bueno, esta es una casa antiquísima de la Villa de Merlo. Esta casa perteneció a los Urquiza y se calcula que es de 1880 la construcción de la casa. Y bueno, se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha sostenido los embates de los distintos Merlos de aquel momento a hoy. Claro, porque hay que rescatar, ¿no es cierto?, un poco lo que tiene que ver con la arquitectura de aquella época, de los primeros años de la Villa de Merlo. Y esa es una de los trabajos que hoy nos toca, eso, más allá de rescatar la cuestión edilicia, rescatar la identidad de todos los pueblos y en nuestro caso de la Villa de Merlo, porque siempre la identidad es la que está manteniendo ahí el fueguito de lo que hace que una comunidad lo sea justamente eso, una comunidad. Bueno, esto sirve de inspiración también, porque ahora vamos a recordarle a la gente, a los amigos que están escuchando, que vos sos poeta y escritor. Vaya, sí, qué título, el del poeta es como fuerte, ¿no? Bueno, sí, en Merlo hablar de poeta es, nosotros tenemos, yo siempre digo que el prócer del pueblo es un poeta, entonces es algo que ha significado un camino para todos los que nos criamos acá. Entonces tener al poeta o a la poesía, claro, como forma de vida. No es un militar, es un poeta. Es un poeta, claro. La noche que fusilan poetas y cantoras, por haber traicionado, por haber corrompido. Bueno, Agüero es en sí, inclusive siempre me gusta hablar de la anécdota esa de que la barra, los muchachos, la hinchada del club San Martín, se hacen llamar los poetas, ¿viste? Y cuando vos ves las banderas que dicen los poetas presentes, tiene todo un nivel de una impronta de lo que es Merlo y de lo que es la poesía para este pueblo. No sé si sería de San Martín o Casino, bueno. No, claro, bueno, pero claro, pero no, ahí, porque después posterior creo que la fusión entre claro, los dos clubes. Yo no sé de qué era hincha Agüero, pero bueno, ahí los muchachos se hacen llamar los poetas y me parece excelente. Qué bueno, ¿no? Sentir, ¿no es cierto?, que un poeta los representa. Claro, eso, ¿no? Que la poesía, que el decir, que la canción como camino, me parece que sea como una opción desde que uno, porque es una realidad, acá desde los primeros pasos de la primaria, uno ya se topa con la poesía de Agüero y ya encuentra ahí y primero que esa poesía es donde vos habitás. Entonces, prácticamente Agüero te hace vivir en las letras con lo que uno convive cotidianamente. Diario, claro. ¿No? Entonces, te transmite las imágenes. Te transmite imágenes, sensaciones. Agüero, a mí por ahí alguna vez escribiendo he sentido decir que acá todo nos rodea de tinta hecho, porque esa es también un poco la impotencia que siente el que está escribiendo sentado, que está corrigiendo, que está haciendo el oficio de escritor en la tierra donde escribió Agüero. Claro. Entonces, uno siente esa fuente de inspiración también, ¿no? Uno siente, bueno, mira, alguna vez me acuerdo cuando en un acto al poeta, Juan Despuy, otro escritor, sabía decir que sentía Agüero como un faro, que primero uno lo palpa y lo siente medio una muralla, una pared, porque es tan inmensa la imagen, claro, y de repente se da cuenta que
que Agüero simboliza un faro, una luz por donde ir. Las tardecitas busco el calor de esos pasitos tiernos, bailecito. Descalzo por los yuyos, repica el amor, polvadera al viento mi corazón. Andan los duendes sueltos, rondan junto al fogón, andan queriendo chispar. Bueno, ¿y cómo nace tu inspiración? ¿Cómo nace el tema de la poesía en vos? ¿Cómo penetra en tu alma la poesía? Bueno, yo siento que de muy chico estaba muy ligado a esto de la escritura, de ese pensamiento metafórico, de encontrar la imagen en lo que uno va viendo, encontrar la imagen literaria. ¿Te gustaba en la escuela, por ejemplo? ¿Te destacabas en la escuela por escribir? Y sí, en la escuela me gustaba armar ese tipo de cuentos y cosas, pero fue con un devenir porque yo sentía que la influencia de Agüero era como muy, muy fuerte. Y después, bueno, la vida te va llevando y uno va como siguiendo en la casa cuando puede, en el momento, se va dejando conmover y lo permite y lo hace, pero fue con el tiempo que uno madura la voz poética. Te quería preguntar la vibración de la voz de Agüero también, cuando lo escuchás a Agüero. Bueno, eso sí... Tiene una melodía. Claro, eso sí me parece que es algo en lo personal... he hecho mucho hincapié en lo que Agüero era, además de un magnífico poeta, un gran decidor. Y a partir de eso, a partir de él, entendía que la poesía debía ser oral, tenía que volver de alguna forma a ser oral y ocupar lugar en los escenarios, acompañado de la canción, acompañado de la danza, acompañado de la actuación, ¿no? Era un gran actor, Agüero, porque actuaba. Sí, con sí, su poesía. Totalmente. Su forma de decir, evidentemente, tenía arraigada la musicalidad de sus textos. Porque en el trabajo que uno hace posterior a la escritura, que es ya hablando pura y netamente del oficio de escribir poesía, oficio como cualquier otro, en donde uno se pone a trabajar sobre el texto, la musicalidad es algo que a tener muy en cuenta. Agüero, sin duda que él trabajaba la poesía también desde su decir, no solo desde su escritura. Bueno, vos arrancás con el tema de la poesía y bueno, y escribís sobre todo lo que tenés alrededor, que es el paisaje, que es el hombre de la provincia, el hombre merlino, el hombre de las sierras, la cultura que nos reúne, ¿no? Sí, a mí me sirve como medio la contemplación, no tratar de capturar la foto, ¿no? Sino permitirse, dejarse atravesar por lo que sea que te conmueve, y a partir de eso, llegado su momento, eso que te atravesó va a ser su trabajo para luego estar volcándolo en un texto, ¿no? Perfecto. A mí el capturar la foto y a mí no me sí, esto de contemplar lo que se denomina paisaje, que para los términos del arte, paisaje es todo lo que amerita ser pintado, retratado. Claro. Pero es el mismo hombre también. Es el mismo hombre, ahí va, claro. Bueno, entonces me parece que la importancia del ser en su contexto tiene ahí una relevancia
en lo que a mí me conmueve, ¿no? En lo que a mí me... Exacto. No tiene límite, ¿no es cierto? Porque la provincia de San Luis, como tras la sierra, parece que fuese una sola cosa, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, eso también ahí, parafraseando un poco a José Luis Serrano, dice, sigamos los pájaros y veremos que los límites están en nuestra cabeza nada más. Claro, están en el hombre. Están en el hombre nada más. Pero sí, esto parece una gran región que para mí viene demostrando su actitud y su forma de hacer las cosas, su forma de hacer cultura. Y creo que prontamente, porque ya hay grandes exponentes de esto, nos vamos a encontrar con una región, si se quiere decir, porque, o nombrarlo de alguna forma, una región folclórica, pero no porque sea folclore el género, sino folclórico desde lo cultural, desde la forma de hacer las cosas, que va desde Achira, La Punilla, hasta allá, pasando hasta casi Cruz del Eje. Entre cuesta y cuesta, la luna le queda un salto, arrieros de soledades, diusillo, carqueja y viento. Después vamos a escucharte algo de sus trabajos, Bueno. porque ¿cuántos libros tenés? Bueno, publicado tengo Son tiempos de humo, que este fue mi primera publicación, que este fue como el despertar, a mí me gusta decir del oficio de poeta, ¿no? Porque no de la escritura, porque la escritura venía de mucho antes, pero sí del oficio donde uno se pone A trabajar. a trabajar Manos sobre a la obra. manos a la obra, Claro. así es. Y es un grupo de poesías que reflejan el tiempo. Yo siento que un poco ahí donde uno se empieza a hacer cargo de lo que traía como bagaje Bueno, literario. ¿y qué sentiste con el primer trabajo? Tener la obra en la mano. Bueno, en ese momento me acuerdo que fue como muy, muy fuerte, porque me llegó, cuando me llegan las primeras cajas que llegaban ahí en encomienda, bueno, con la gente de Artilugio, de la editorial, y me acompañó Marina Sánchez en una ilustración bellísima para el libro, sentía que un vértigo tremendo, porque la poesía a la que uno hace o se ha pegado es a la poesía, al verso libre. Entonces, Claro. cuando uno le dice verso libre, ya tiene que entender que del otro lado va a haber una interpretación libre. Totalmente. Eso genera un vértigo, porque Claro. uno queda expuesto de una forma que no puede estar al lado de todos los lectores diciéndole... Entonces, ahí ese vértigo fue importante. Perfecto. Cuando recibí el primer Vino el libro. primero, vino el segundo. ¿No? Vino el segundo, que se llama No oscures que aclarece, que fue en plena pandemia, que este fue un ejercicio poético que hice de llevar la escritura a un rigor de trabajo de 100 días, un texto por día, a la misma hora, frente a la misma ventana, a ver qué pasaba. Mirá vos, qué curioso. Era un ejercicio. Ujú. En su momento era un ejercicio, no tenía aspiraciones de ser libro. Pero en 100 días también va cambiando la cosa. En 100 días va cambiando y Claro. se vuelve muy tedioso, Ujú. porque la idea era que respetar un horario. Estábamos en plena pandemia, sabíamos que estábamos encerrados, sabía que teníamos para rato. Entonces decía, bueno, vamos a hacer este ejercicio de ponernos frente a la ventana y escribir durante 100 días a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, apareció de todo, ¿no? Durante esos 100 Claro. días. Y luego trabajando estos textos con Silvia Álvarez, que es una excelente tallerista, me dice, che, Puchi, acá hay un libro, ¿qué te parece si lo empezamos a honor? Bueno, así apareció No oscures que aclarece, con tapa de Sonia Hover y una edición hermosa de la gente de Bagus, una editorial que hace mucho hincapié en la gente de Merlo. Y después vino el disco, Ujú. que se llama Ser,
que, bueno, ahí vino otro proceso también muy importante porque yo había andado con estos 2 trabajos presentándolos en vivo, con instrumento, con guitarra, a veces tiraba una canción, todo, pero no tampoco venía la parte en donde yo musicalizaba. O sea, lo tenía frenado a eso, ¿no? Uh-huh. Y también trabajando con Pilo García, un charanguista de Buenos Aires que vive ya hace un tiempo acá, también me empezó a insistir con la idea de que hagamos un ponerle disco. música a los poemas. Claro, pero no son músicas de estos poemas. Algunos sí han sido poemas antes y otros fueron ya compuestos como género canción. Ah, bien. Como ya directamente. ¿Tenés varias canciones? Sí. Siento así que como que Agüero en su momento me marcó un rumbo en cuanto a lo poético. Siento que la obra de Javier Báez, otro músico, poeta otro personaje del de la pueblo, vida de Merlo, ¿no? Posterior a Agüero. Sí, exactamente. Entonces, bueno, claro, la música y la obra de Javier creo que también despertó esta necesidad de decir a través de la canción. Sí. Huellas van de a dos, la flor y su color, sendas por las que voy al corazón de aquel tiempo. Morral al hombro y sin voz, patio, piedras al sol. Seguimos acá en la pulpería. Qué mejor lugar, ¿no es cierto?, para estar con la guitarra en la mano, ¿no? Y con el vino, salud. Con vino y con claro. Un pingüinito. Exactamente, el pingüinito tradicional, ¿no? Tradicional. Bueno, Pucci, el tema de la poesía, ¿no es cierto? Vive en vos, te apasiona, y seguramente que tenés temas dedicados a personajes o historias. Sí, la verdad que siempre está como presente el contexto. Uno intenta de que lo que sucede en el orden de su contexto íntimo, chico, que puede ser el pueblo, sacarlo a un vocabulario que sea identificable, ¿no? Uh-huh. con otros lugares, con otras regiones, ¿no? O sea, si bien uno tiene la impronta, a mí me gusta hablar de lo que acá acontece, pero en términos de que se generalice. Esa es la si claro, se quiere, que yo la sienta la poesía en cualquier lugar del país como mía. Claro, bueno. Como que es de mi región, como es de mi lugar. Que algo de ese decir, universal, podríamos decir. Claro, que algo de ese decir, no, si bien está el contexto representado, uno pueda llegar a identificarse esté donde esté. Bien. Esa es un poco la idea, yo creo que medio de todos los que estamos ahí tratando de pintar algo. Bueno, pero me gusta eso de que de pronto la poesía la transformás en canción, en melodía. Sí, bueno, ese, como te decía, fue un proceso que también fue un tiempo de asumirlo y de decir, bueno, fue también deviniendo, ¿no? O sea, de estando en el ruedo de la presentación de la poesía, cada vez se metía más el género canción y cada vez se metía más la música. Entonces, bueno, eso terminó con que grabamos el disco y específicamente ponerse a componer también dentro de ese género, que también es un género literario, la composición de la canción, ¿no? En este caso puntual, uno intenta traer todo lo que a uno lo va sucediendo, no sé cómo, es difícil de explicar, porque después todo eso hay que acotarlo en este caso a un grupo de 11 canciones, ¿no?
que es un trabajo que hace gente Eso es lo que tiene el disco. Eso es lo que tiene el disco. Bien, bien. Y es un trabajo que no lo hace uno porque uno tiene como un apego con lo que va componiendo, que después tiene que soltarlo, y alguien que está ahí produciendo el disco, es el mismo proceso que hace el libro en su edición. Está bien. Te devuelve y te dice, para mí el conjunto de canciones que se hermanan y que van son estas. ¿Y te acompañan músicos? Sí, me acompaña Pilo García, Martín Cristini, Fernando Pimentel, Gianni Lui, y hay 2 invitados en el disco que son, que yo agradezco enormemente porque tengo una identificación con ellos total y absoluta. Uno es Ramiro González, el riojano, que es un gran poeta, un gran cantor y decidor. Y el otro es Fernando Barrientos, un mendocino que pertenece al dúo Orozco Barrientos. Pero es como la selección. Claro, bueno, ellos dos están de artistas invitados en el disco. Ramiro me acompaña en La Zamba de la Cuesta y Fernando Barrientos me acompaña en La Surada, que fue todo un tema porque Fernando está en Barcelona. Ahora viene y tocan en Merlo, creo que en agosto o septiembre están en Merlo, el dúo Orozco Barrientos, pero él está viviendo en Barcelona. Y bueno, así que ahí por las comunicaciones todo, que haga la grabación y que mandara parte de lo que es la Vidal a La Surada. Claro. Así Viste que cuando uno ve al músico, al poeta o a quien sea con la guitarra en la mano, está atento ahí a ver para que largue, ¿no? ¿Qué nos podés entregar? Bueno, se me ocurría que tanto que andan ahí con el programa por los caminos, hacer referencia a ese merlo de los carros, ¿no? En donde se recolectaba y se llevaba lo que uno iba juntando, que te lo daba la misma naturaleza, y también lo que te daba tu producido desde una finca, algo, y arrancaban con los carros para Buenos Aires. Al puerto de Buenos Aires. Que quizás vos te acordés. Claro. Cuando salían de acá los carros de Molina, carros de Urquiza, iban en caravana para... Llevaban las frutas también. Llevaban las frutas. Claro. Entonces era muy pintoresco y bueno, esa otra economía que tenía el pueblo, ¿no? De más abocada a la tierra. Bueno, y hay un tema dedicado a ellos. A la cueca de los carros. A ver. Estos lares el viento sembró yuyos y chauchas, corteza y la flor. Chango cosecha lo que maduró, arrime al tallo, pero nunca al tiro. Cueca serrana de alforja al hombro, cargas aroma, gustito y verdor. El churqui esconde lo que no es pavo, vuelan semillas a sabienda el sol. Despiao pazuco que al tranco encaró, remonta caminos de miel y carbón, de rienda suelta azota el tiempo, y un carro lleno de sierra y sudor. Bueno, ¿llegaste a proyectarte o a enviarle o que alguien tuvo una poesía tuya en algún lugar del mundo que te sorprendió? Sí. Bueno, ahí hay mucha diferencia entre lo que es el libro escrito como objeto y lo que es el disco, que uno lo sube y viaja automáticamente. Totalmente, en las redes. Claro, en las redes se va. ¿Viste? Inclusive uno puede ver ahí en los registros de las plataformas donde lo suben
que tiene, no sé, escuchas en Polonia, escuchas en Japón, escuchas así. Qué bueno. Sí, es extrañísimo, Qué lindo. pero sucede. Claro. Y eso lo puede comentar cualquiera que tenga subido material, es como que viaja muy rápido por el mundo. Pero sí me sorprendió que mis libros llegaran a manos de quien para mí fue un referente importantísimo en toda mi búsqueda, que es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, Sí, de la trova cubana. de la trova cubana, sí, el bárbaro. poeta, cantautor Silvio ¿Qué Rodríguez. te parece? Eh, También expresión latinoamericana. sí, bueno, Claro, o de la América grande, ¿no? él para mí es la gran voz latinoamericana contemporánea, y creo que me significó un gran honor y un orgullo que él posara en una foto con mis libros. Y qué bueno. Sí, ¿Ahí te lo enviara? Y me lo enviara y me hiciera alguna referencia también ahí acerca de los libros. O sea, fue para mí muy importante, muy importante. Y eso llegó de manos de un amigo de Buenos Aires que viajaba a Cuba y me dice, yo hago el intento, sabiendo lo que vos lo admirás a Silvio, yo hago el intento y después... Y nada, fue al estudio, ojalá, en La Habana, y dejó los libros. Y bueno, hasta ahí creíamos que era listo, ya está. Habían quedado ahí. Habían quedado ahí. Y poco tiempo después se comunicaron mandándonos el agradecimiento, Qué la lindo, foto de ¿no? Silvio con los libros. Es un honor, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente, sí. Espectacular. Así que bueno, eso marcó mucho ahí como un empuje muy importante por lo que él significa como guía, ¿no? en esta búsqueda de la palabra y la canción. Bueno, seguís con la guitarra. Seguís con la guitarra y la poesía, ¿no? ¿Qué otros autores te gustan? Bueno, el folclore, ¿no? El folclore. Sí, Atahualpa. Uh-huh. Después de los contemporáneos, Rally, el Ramiro, José Luis Aguirre. Bueno. La obra del José Luis Serrano, Uh-huh. Doña Jovita. Jovita. Sí, bueno, ellos son para mí muy, muy fuertes. Un dolor viejo picotea en mi pecho, a la orilla del río que baja. Agua amarga donde renacuajos bailan y cantan sus amaneceres. El mismo pájaro me mira, me invita a su banquete y se vuela. Todo esto entre que desperté y abrí los ojos. Ven, te veo de antifaz en la ventana. Compañero, mal presagio de la fauna. El invierno yace en sombra acá en el tala de la banda néctar, aguijón y alas, como el viento labriego de las ramas. Palo a palo el hueco se le hace casa, bajo un té y el calor de Chiapas. En la endija la luz, la calma, celda antigua, silencio, soledad. Los barros descansan al amor y no alcanzan las palmas como pan. Y me atrapa el abrazo. ¿Dónde está?
te presentás? Bueno, hace poquito pasó ya la presentación del disco en el Teatro Amigues de Merlo con toda la banda, con Gaby Morán en percusión, con Fede Vázquez en charangos, Pilo García en guitarra eléctrica y bueno, ahí se nos sumó Martín Cristini, que estuvo invitado con el acordeón en un tema homenaje que hay a Javier Báez dentro del grupo de canciones. Bueno. Sí, y también la cuerda de las chacras. Y también tuvo invitada Gianni Lui también en un par de canciones ahí acompañando. Y bueno, esa fue la presentación acá en el teatro. Y ahora nos vamos para San Luis, ya prontito. Y el 4 de julio estamos en San Luis. Y luego viene Río Cuarto. Y después viene Rosario y después Buenos Aires. Perfecto. Ahora quiero escuchar la melodía de tu poesía. Una poesía, a ver. Puede ser. Sí, por claro favor. Que sí. Con esa impronta que le puede dar quien la escribió, ¿no? Dale. Te hago un pedacito de Son tiempos de humo, un fragmento que se llama La querencia. La querencia. Me vuelvo. Rugen piedras bajo los pies. Los caballos me ofrecen ancas. Me calculan las costillas. Y el romero no escatima ese aroma. Arroz de abuela, que las abejas harán miel. Me vuelvo por la huella, entre alambres atados a los árboles, que nadie desata, que nadie libera. Yo tampoco cavaré ese pozo. Una glorieta de talas anochece mis miedos, y este calor de ramas es un tenue nido, como para mí un rancho, donde cada vez que me sueltan, vuelvo. Eso es la querencia. Muy bien. Esa es la querencia. Me encantó lo del Tala, la glorieta de Tala, ¿no? Una glorieta de Tala anochece Claro. mis miedos. Sí. Viste que el Tala es típico para enredarse. Típico y para formar, ¿no es hacer, cierto? sí, para hacer Claro. galería. Sí. Bueno, Pucci, te agradezco muchísimo la gentileza de Por habernos favor. recibido aquí en la pulpería. Por favor, a ustedes. Un lugar tan emblemático que la gente que viene de distintos puntos del país tiene que conocer, ¿no? Sí. Hacer un alto aquí. Me Hacer hace un acordar alto. a algunos de los bares, también de las pulperías en Tilcara, por ejemplo, frente a la Sí. plaza, ¿no? Sí, la pulpería es como que, viste, son esos, vos dijiste, hacer un alto aquí, se me viene a hacer, son esos lugares para hacer un alto en el tiempo. ¿no? Exacto. Le está Y faltando el palenque. nada Es más. una forma de detener esta vorágine en la que vivimos y frenar un ratito, entrar a la pulpería, es eso, ¿no? Significa parar un ratito de tanto bombardeo de cosas. Y bueno, acá por supuesto siempre se los está esperando. Y también agradecerles a ustedes este trabajo que hacen tan importante de sostener la llama de la cultura de la provincia, que me parece que es un trabajo fundamental que ojalá y perdure mucho en el tiempo y que lo podamos algún día ver plasmado en una gran película de los programas. Bueno, es una buena idea. Puchi, muchísimas gracias. Por favor, gracias Muy a bien. ustedes. Huellas de San Luis, con Puchi García, poeta, escritor, aquí en la Villa de Merlo, en la Pulpería de Urquiza, este lugar emblemático, como decía antes, de nuestra localidad, donde realmente es ahora un espacio cultural muy importante. Seguimos por los caminos, seguimos recorriendo y conociendo y viviendo historias y personajes.